Bienvenidas a todas. Muchas gracias por participar en los encuentros. Este es el 9º encuentro que viene de la mano de Cintia Ermita Romero. Ella le ha dado un título y le ha dado un subtítulo. El título es Madres de Ostenwald. No sé si lo he pronunciado bien, cada vez lo pronuncio de una manera. Y el subtítulo, Historias de la lucha LGTBIQ+, desde los márgenes. Si es la primera vez que estás con nosotras, pues contarte que estos encuentros forman parte de las prácticas que realizan nuestro alumnado y son las propias alumnas las que seleccionan y preparan los contenidos que van a trabajar. Hoy Cintia nos va a dar a conocer el papel fundamental que tuvieron las activistas Silvia Rivera y Marsha Johnson en la historia de la lucha LGTBIQ+, y cómo, a pesar de esto, las personas trans y disidentes del género pues siguen siendo invisibilizadas y silenciadas tanto fuera como dentro del colectivo. Y bueno, pues como siempre, recordaros que grabamos las sesiones para subirlas posteriormente a YouTube y que podáis volver a verlas si queréis, y que también las puedan disfrutar más personas que no hayan podido asistir esta tarde. Agradeceros también que activéis las cámaras si podéis, y así os vemos las caras y nos sentimos más acompañadas, pero bueno, estamos en un espacio seguro y en un espacio libre, y si estáis más a gusto pues sin activar también lo entendemos. Y por otro lado, que tratar de tenerlos apagados los micrófonos. Cuando queráis intervenir pues los encendéis, intervenís, los volvéis a apagar. Ya sabéis que bueno, a veces se dejan abiertos sin darnos cuenta si no estamos pendientes, y se oye el sonido y puede interferir un poco en lo que es la intervención. Bueno, al final de la charla también deciros que os voy a dar un formulario pequeñito, son como 3 preguntillas para que les deis un feedback a Cintia. Es completamente anónimo y bueno, ella seguro que estará encantada de que le digáis un poco cómo habéis visto su trabajo. Y nada más, vamos a empezar. Doy paso a Cintia. Ella es graduada en Educación Social por la Universidad de Santiago, centrando su formación de grado hacia la acción socioeducativa y el desarrollo comunitario. Forma parte de la Asociación Galega Avante LGTB+, que trabaja en el ámbito de la diversidad sexual y el género. Es la responsable del Grupo de Educación Sexual de la Coordinadora Nacional de la entidad. Y, por supuesto, es estudiante del Máster de Sexología de Género de la Fundación SEXPOL. Así que bienvenida, Cintia. Y bueno, el espacio es tuyo y nada, haznos disfrutar. Muchas gracias. Y muchas gracias a todas las que os habéis conectado, y bueno, espero que podamos disfrutar un poquito estas 2 orillas sobre el tema. Yo espero también explicar un poco, o sea, dejar un poco algunos conceptos claros y no enrollarme mucho. Y también deciros que, bueno, que en el momento en el que queráis intervenir o lo que sea, pues sentiros libres de hacerlo. Cualquier duda, cualquier comentario que queráis hacer, pues bienvenidos es, porque bueno, me gustaría también que esto fuese pues lo más dinámico posible. Y nada, voy también a compartiros la pantalla para empezar con la presentación. Perfecto. Creo que se ve bien, creo. Cualquier cosa también me podéis avisar, porque en internet a veces pues va un poco a su bola, pero vale. Vale, pues nada, esta tertulia la he querido titular Madres de Stonewall, historia de la lucha LGTBIQ+ desde los márgenes, un poco para, como ya he comentado en la presentación, reivindicar el papel de las activistas Silvia Rivera y Marsha Johnson durante todo, bueno, en la historia de los derechos de LGBTI. También quiero no solamente destacar sus perfiles, ¿no?, sino la identidad que ellas encarnaban y lo que se supuso en este contexto histórico, y lo que supone también a día de hoy esa identidad, ¿no?, y lo que supone las personas trans y disidentes del género en el colectivo LGBT. Bueno, es cierto que a veces uso LGBT, a veces LGTBI+, entonces, bueno, al hablar a veces se me va a escapar,
creo que escrito está siempre escrito igual, pero al hablar se me va a escapar, yo creo. Lo siento. Vale, pues para empezar un poquito he querido traeros el contexto histórico. Obviamente estamos hablando de Estados Unidos, centrado en la década de los 60. Ya en la década de los 40, incluso en los 50 y los 60, podemos hablar de una sociedad profundamente LGBTI-fóbica, en la que bueno, estaba caracterizada por una gran represión hacia el colectivo y su persecución bajo leyes LGBTI-fóbicas concretas y el intento de la policía, ¿no?, y también de la sociedad de expulsar a estas personas de los espacios públicos. La sociedad característica de este contexto en concreto se podía centrar en lo siguiente, ¿no? Constituía un delito llevar el rostro pintado, decolorado, cubierto, oculto o estar disfrazado de alguna manera en el espacio público. Esto era sancionado o castigado. Podían desde penas de cárcel hasta multas económicas, dependía un poquito del estado del estado de Estados Unidos. Vaya, en cada estado había diferentes legislaciones, ¿no? Esto eran consideradas conductas inapropiadas para el género, entonces eran consideradas enfermedades y ofensas públicas. En esto se fundamentaba un poco la ley, ¿no? Es muy interesante también que esta ley, en primer lugar, estuvo más centrada hacia el colectivo de granjeros rurales, porque se disfrazaban como nativoamericanos para reivindicar y manifestarse en contra de las tasas de las tierras, etcétera, etcétera. Pero más tarde se acabó aplicando más concretamente con motivo de eso, del comportamiento inapropiado para el género, para las personas LGBT. Esta ley tenía un código que no era escrito, pero era sabido por todos, que era la regla de las 3 prendas. Esto consistía básicamente en que, bueno, si la policía te paraba, podía considerar que estabas cometiendo un delito si no llevabas 3 prendas al menos que tuvieran coherencia con tu género asignado. Es decir, que las personas, pues las mujeres deberían llevar al mínimo 3 prendas femeninas, que la policía considerara femeninas. También esto es importante porque esto va un poco a los objetivos de cada intervención, pero bueno, esa era la regla, ¿no? Esto básicamente lo que era una herramienta para perseguir a aquellas personas que no entraban dentro de la norma, tanto a lesbianas butch como drag queens, como personas disidentes del género, etcétera, etcétera. Y era la excusa perfecta para ejercer violencia sexual hacia esas personas, porque una vez que alguien te detenía por no llevar estas mínimo de 3 prendas, podían desnudarte en la vía pública para comprobar tu sexo. Entonces, bueno, era básicamente una estrategia de violencia y ejercer poder y vergüenza hacia las personas queer y las personas LGBT. Dentro de todo esto, obviamente dentro de Estados Unidos y de la historia LGBT hay mucho que contar, pero bueno, he decidido centrarlo un poco alrededor de eso, de los años 60 y Stonewall Inn. Stonewall Inn era un local donde, un local de noche, ¿no? Donde la gente se reunía para beber, salir, bailar. De hecho, Stonewall creo que era uno de los pocos, si no el único, bar donde se permitía el baile en esta época. Una cosa muy curiosa de Stonewall Inn, diría, es que estaba llevado por la mafia. La mafia va a suponer un papel totalmente decisivo en la historia del colectivo LGBT en esta época, tanto porque eran los dueños de la noche y por tanto de los espacios donde las personas LGBT podían todavía ocupar y habitar, porque no podían ocupar otros, y por otra parte porque también van a suponer el único recurso de ayuda a las iniciativas LGBT de la época. O sea, que la mafia es una cosa curiosa, ¿no?, esta alianza, pero sí tiene un papel definitivo en esta historia. El Stonewall Inn es una cosa interesante, que no era un bar de drag queens propiamente, los bares de drag queens eran otros. Era un bar para un perfil de hombre blanco homosexual de clase media, bueno,
un poco acomodada, ¿no? Que además tenía como objetivo mantener relaciones sexuales con personas racializadas. Por tanto, lo que viene siendo el perfil principal va a ser el hombre blanco homosexual, pero se van a utilizar a las drag queens y a las personas, bueno, las travestis, etcétera, etcétera, que existían en esta zona como invitadas para ser un poco el gancho para estas personas, ¿no? Bien, cuando, bueno, las redadas no eran algo raro, sí es cierto que muchas veces, por desgracia, pero bueno, gracias a las relaciones policía-mafia, las redadas quedaban un poco en algo anecdótico, a pesar de que mucha gente acababa arrestada, pero sí es cierto que había redadas continuamente que acababan en 15 minutos, pues la gente se dispersaba y volvía al sitio, porque la mafia, bueno, sobornaba a la policía, entonces había ahí una relación un poquito de transacción económica, pero sin embargo, la noche de Stonewall fue distinta, que es lo que vamos a ver ahora. Cuando había redadas, lo que pasaba básicamente era esto que podemos ver en pantalla, ¿no? Que además lo cita Silvia Rivera en Reinas del Exilio, las olvidadas, es un artículo que escribió, y es maricones aquí, bolleras aquí y bichos raros allí. Así era como funcionaba un poco la policía en la época. Por una parte separaba bueno, pues, a los hombres homosexuales, también separaba a las mujeres homosexuales, predominantemente solían ser mujeres butch, ¿vale? En esta escena de social. Y los bichos raros iban a ser todo aquello que también estaba muy relacionado con la de las tres prendas, que no pudiera la policía pues, no, identificar como nada. Iban a ser eso, de nuevo, las personas travestis, las personas trans, las personas queer, disidentes de género, drag queens, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco metían en el cajón desastre la propia policía todo aquello que se alejara de la norma, básicamente. Bien. Cuando hablamos de los disturbios de Stonewall en 1969, también tenemos que hablar de un caldo de cultivo como muy, muy específico, ¿no? Obviamente, como ya os he comentado, las redadas eran algo del día a día, era una cosa muy común, los arrestos eran constantes, había muchísima población LGTB, sobre todo drag queens, identidades travestis y mujeres trans en las calles, que además ejercían el trabajo sexual, y bueno, los arrestos eran muy comunes, ¿no? Pero sin embargo, hay que preguntarse qué fue, ¿no?, lo que determinó un poco esa noche, esa madrugada de Stonewall para que, bueno, pues se traduciera en lo que fue. Y básicamente, aquí podemos hablar de las redadas constantes y el cansancio que eso acarreaba, ¿no? También las compañeras encarceladas, todas las indemnizaciones, todo el trabajo que sufrieron todas estas personas, la violencia policial también constante, obviamente, la marginalización obligada y las leyes LGTBI-fóbicas, ¿vale? Cuando Silvia Rivera habla de los disturbios de Stonewall, comenta una frase que a mí me gusta mucho porque me parece muy representativa, ¿no? Que fue la gente gay callejera procedente del Village, vagabundos que vivían en el parque de Sheridan Square, situado en el exterior del bar, y las drag queens tras ellos y todo Dios tras nosotras. Es muy importante a la hora de hablar de Stonewall, sobre todo en esta tertulia, recordar qué identidades y qué personas jugaron un papel definitivo en todo esto. Porque como comenta Silvia, como comenta Marsha, no solamente fueron ellas, que de hecho ellas no se adjudicaron el papel porque muchas veces se habla de que no sé si fue Silvia que arrojó la primera piedra, ¿no? Y no fue real. Stonewall se inició porque un policía apresionó a una mujer lesbiana, la intentó meter en el coche, la mujer salió por la otra puerta y la aporrearon, entonces bueno, todo empezó un poco ahí, estalló, ¿no? La rabia.
Pero es muy importante también rescatar las palabras de Silvia, porque las personas sin techo y las personas, sobre todo marginalizadas, que vivían en este territorio, porque era un territorio bastante deteriorado en este aspecto, jugaron un papel fundamental en los disturbios de Stonewall. No solamente las personas LGBTI, sino todas aquellas personas que vivían en una situación de pobreza, de marginalización, de exclusión social, se unieron porque ellas también se veían afectadas por la violencia policial constantemente. Entonces es decir, no solamente es una cosa aislada del colectivo, sino que todo el tejido social que sufría exclusión social estaba ahí, estuvo allí y participó de los disturbios de Stonewall, ¿no? Vale. Aquí me gustaría poner un vídeo que yo espero que se vea, pero igual no va muy bien porque he probado antes y no iba. Pero a ver. In the early morning hours of June 28, 1969, a riot broke out in front of the Stonewall Inn in New York City. The violent protest became known as the Stonewall. Vale, no sé si se ve, si me podéis decir. Sí. Verse si se ve. Sí. Vale. Bueno, como podéis ver, está en inglés porque no he encontrado esto de ninguna forma subtitulado al castellano. Pero bueno, podemos verlo y luego también, pues, como son 4 minutos creo, pues también lo comentamos y cualquier cosa que no, pues que alguien no haya entendido o lo que sea, pues también lo comentamos. Vale. Ya. Ahora. The Stonewall riots were a watershed moment in the gay rights movement, sexual or gender orientation. The riots sparked the formation of the Gay Liberation Front, the first group to publicly advocate for equal gay rights. On the 1-year anniversary of the riots, they also organized the first Gay Pride Parade. Today, Pride events are still held on the anniversary of the Stonewall riots in cities around the country and even the world. In 2016, President Obama made the Stonewall Inn and the area outside where the riots broke out a national monument. This became the first national monument celebrating gay history. The Stonewall riots may have been violent, but they marked a pivotal moment in history. No longer would people quietly endure the stigma associated with their sexual and gender orientations. Through the Stonewall riots, the gay rights movement gained mainstream visibility and a momentum that continues to this day. Bueno, vale, nada, un poco como comentaba en el vídeo, básicamente pues fue eso, ¿no? La mafia normalmente sobornaba a los policías para que miraran hacia otro lado y obviamente no se cerraban los bares, era un poco así ese tipo de relación, pero anoche Stonewall fue distinto. También fue distinto porque a la zona llegó un inspector nuevo que además pretendía acabar con la corruptela en la policía, que era el inspector Pine. El inspector Pine además se juntó una vez, hizo una entrevista, tiene una entrevista con Silvia Rivera, no es muy agradable, obviamente, pero bueno. Fue algo característico, ¿no? Para que Stonewall se viera y era que se negó a aceptar sobornos y además perseguía de forma muy agresiva a esos comportamientos viciosos y enfermos de la sociedad, ¿no? Este señor tenía esa meta en su vida y esto también fue algo muy, muy determinante para lo que pasó en Stonewall. Nada, por otra parte, como podéis ver, en todos los testimonios un poco que se habla de Stonewall, siempre se habla de la liberación homosexual y de hecho Silvia Rivera y Mark Johnson formaban parte del movimiento del Gay Power, ¿no? del movimiento de liberación homosexual y es un poco cuanto menos curioso cómo la mayoría de derechos conseguidos para el colectivo LGBT van a ser derechos conseguidos sobre todo en materia de disidencia del deseo sexual y no tanto de la identidad de género, pero sin embargo estos derechos los consiguieron o los iniciaron o los lucharon
personas trans o disidentes del género. También me gustaría aprovechar ahora este momento para decir que a lo largo de la charla voy a utilizar palabras como travesti, como género disidente, como persona trans, como mujer trans, un poco de forma no aleatoria, ¿no? Pero sí es sinónima, porque, por ejemplo, en el caso de Silvia se definía a sí misma como una mujer gay travesti, y esa identidad fue cambiando a lo largo de los años, obviamente. Ya en el 2001, por ejemplo, hablaba de personas transgénero, hablaba de ser una mujer transgénero, quiero decir, era lesbiana, por ejemplo. Entonces, claro, a lo largo del tiempo, pues sus identidades fueron cambiando porque también cambiaba las herramientas que tenían para poder nombrarse a sí mismos, ¿no? Esto pasa a día de hoy también y pasaba en este contexto histórico, pero es también muy importante porque va a ser algo como muy relevante a la hora de hablar, sobre todo de identidades en los márgenes, esta intersección y entrelazamiento de cosas que a priori nosotros no entenderíamos como que se pueden superponer, pero sí se superponen. Era un poco un disclaimer que quería hacer y aprovecho el momento. No sé si queréis preguntar alguna cosilla alrededor del vídeo. Hola, yo no sé si me oyes bien. Me gustaría, si puedes, por fin, dejar el link en el chat, porque se me cortaba mucho el audio y como que no lo he podido escuchar bien, ¿vale? Para verlo luego tranqui. Sí. Después, al final de todo, voy a coger todos los links y los voy a poner en el chat, porque sí que es verdad que igual se escuchan mal o se ven mal o cualquier cosa, y pues mira, mejor, casi no podéis ver nada. Vale, no sé si hay alguna otra cosilla, porque ahora, bueno, vamos a acabar un poco con lo que fue Stonewall como disturbio, que, bueno, como ya comentan en el vídeo, no solamente fue esa madrugada, sino que duró casi una semana siguiente. Y vamos a entrar en materia un poco de movimiento LGTB en general, o sea, lo que vino después de Stonewall, ¿no? Después de Stonewall, que pues un poco ahí. Entonces, si queréis preguntar alguna cosa. Sí. No sé, creo que no lo has comentado cuando dices que está la entrevista del inspector con Silvia. No sé si también puedes poner el enlace o si... Claro, yo tengo un fragmento, en un libro donde hay recogido un montón de archivos, de memorias de ambas las dos, porque la verdad es súper complicado encontrar material de ellas, súper difícil. Yeah. Pero el libro sí que es verdad que os lo puedo dejar también, el nombre, y ahí está. Es un fragmento, sí es cierto, pero bueno, merece mucho la pena, la verdad, leerlo. Pues gracias. Nada. Vale. Bueno, como yo os había comentado, lo que va a pasar ahora, después de Stonewall, va a ser que, bueno, el colectivo, obviamente, el Frente de Liberación Homosexual del momento va a seguir teniendo una serie de reivindicaciones, una serie de luchas, pero se va como a dar un movimiento, una ruptura dentro de la historia del colectivo, ¿vale? Que va a ser el asimilacionismo frente a la revolución. Por así, yo he puesto aquí un poco asimilacionismo versus revolución, que además esta dicotomía la vamos a encontrar también en la historia LGBT en España, y seguimos todavía teniendo esta dicotomía en el entorno activista, entonces es muy interesante analizarlo. Muchísimas personas que formaban parte del Frente de Liberación Homosexual echaron a Silvia y a Marcia de esos espacios, porque, bueno, no querían que se vinculara a ese colectivo pues con personas racializadas, con personas pobres, con personas que ejercían el trabajo sexual, con personas que no entraban dentro de un esquema normativo y mucho menos cis heteronormativo, ¿no? Entonces es muy importante ver cómo todo esto influye también en el papel que ellas tomaron. Ellas formaban parte tanto del movimiento antirracista como el movimiento pacifista, el movimiento de los derechos civiles y el movimiento de la liberación homosexual. Pero esos espacios muchas veces las van a rechazar porque, bueno, eran vistas como que no las iban no iban a tomar en serio el movimiento por tener personas como ellas dentro de sus líneas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay como un poco un choque y tenemos a asociaciones que van a tirar más por integrarse en lo que viene siendo el mundo cis heteronormativo, ¿no?
iban a intentar acercarse lo más posible a la norma, tanto bueno, pues en expresión de género como relacional, y otro colectivo que, bueno, ahora voy a hablar en concreto de una experiencia que va a ser totalmente revolucionario y va interseccional, ¿no? Vale. Y este es, ni más ni menos, que Street Transvestite Action Revolutionaries, que es STAR. Bueno, sus fundadoras obviamente son Marsha P. Johnson y Silvia Rivera. Bueno, básicamente la traducción podría ser algo parecido a Acción Travesti Callejera Revolucionaria, más o menos, al español. Vale, pues nada, Silvia Rivera y Marsha P. Johnson en 1970 deciden fundar STAR. Deciden fundar STAR además después de manifestarse en una universidad haciendo una sentada por motivos antirracistas y LGTBI-fóbicos, que al final acaba en nada porque bueno, la policía entra y la gente se va, no fue una cosa como demasiado notoria, ¿no? Cansadas un poco de no ver acción, por así decirlo, deciden fundar la Casa STAR, ¿vale? El objetivo principal de la iniciativa era proporcionar alojamiento y apoyo a jóvenes LGTBIQ sin hogar, trabajadores sexuales del Lower Manhattan. Básicamente, bueno, tenían un piso que además, de hecho, estaba alquilado por la mafia. La mafia proporcionó muchísimo apoyo económico a STAR, porque bueno, supongo que mientras pagaras las deudas daba un poco igual lo demás. Por eso digo que la mafia tiene un papel bastante peculiar en todo esto. Y Silvia habla de la mafia como, bueno, pues como un aliado, desgraciadamente, pero un aliado para ellas. Y vale, pues tenían un piso, ¿no? En que ellas pagaban el alquiler de ese piso prostituyéndose, con un poco el trato de que las personas que estaban en la casa no lo hicieran, solo lo hicieran ellas, ¿no? Entonces intentando evitar que estas personas jóvenes no tuvieran que acabar pues ejerciendo la prostitución y eso, pues, ¿no? Haciéndolo ellas. También se trataba muchísimo el tema de la drogodependencia y las ITS. Sí, Marsha P. Johnson tenía VIH, era VIH positivo. Silvia también tuvo, bueno, alguna ITS a lo largo de su vida, de la que también habla. Y bueno, pues un poco lo que intentaban era crear una red solidaria, una red de apoyos, ¿vale? Para las personas que como ellas estaban en una situación muy semejante de calle y pues entre ellos pues guiar como mejor, ¿no? Yo creo que STAR tiene una peculiaridad o una motivación que va muy unida de la mano de lo que ya se hacía allí de facto, ¿no? Quiero decir, Silvia abandonó su casa a los 8 años, la echaron de casa y a los 8 años empezó, bueno, a ejercer la prostitución. Allí conoció a Marsha. Marsha era muy, muy, muy conocida en todo este contexto de calle de Lower Manhattan y bueno, como que Marsha un poco la adoptó, ¿no? La adoptó y la acogió para crear un poco un grupo de apoyo, una red y protegerse las unas a las otras. Era algo súper común, una práctica muy común entre drag queens y travestis de la época. Entonces, bueno, STAR simplemente es una práctica de lo que ya se hacía, pero bueno, con una intención de ser una institución, de ser una organización, de ser algo mucho más real, ¿no? Con unos objetivos un poco más grandes a llevar a cabo. Eso también nos puede hablar mucho sobre la cultura del ballroom y las drag queens, en plan que a lo mejor habéis visto Pose, la serie de Pose, pues también ese tipo de red de apoyo era muy, muy común, ¿no? Entre las personas queer de la época. Y el tema de las casas, las madres, la familia escogida, es un tema pues recurrente, ¿no? en este contexto, ¿no? Entonces, Silvia y Marsha eran un poco las madres de STAR cuando la familia tienes que formarla tú porque, porque te ha rechazado tu familia biológica.
va un poco por ahí. Star tiene una perspectiva interseccional, tenían sus madres, ¿no? Tanto, como ya he dicho, tanto Silvia como Marcia formaban parte pues, de muchísimos grupos de activismo, desde la liberación homosexual como pacifista, derechos civiles, feminismo, etcétera, etcétera. De hecho, en el feminismo estuvieron muy metidas hasta que más o menos en el 73 fue cuando empezaron a tener problemas porque, bueno, desde un poco la academia o un feminismo y un lesbianismo también más blanco y burgués, se empezó a rechazar a las drag queens y a las mujeres trans de espacios feministas. Hasta el momento Silvia dice como que siempre habían hecho cosas juntas, las drag queens y las lesbianas, que además siempre habían estado revueltas y envueltas, y que es a raíz de, bueno, de Jane O'Leary, creo que se pronuncia, en el 1973, que se expulsa y se empieza a hablar de, bueno, de excluir a esas identidades del feminismo lésbico, ¿no? Del feminismo, etcétera, etcétera. Es algo como muy curioso. Y después, nada, hablar también de qué identidad y más bien qué identidades formaban parte de Star. Lo que también he comentado antes. Gays, disidentes de género, drag queens, transgénero, racializadas y todo al mismo tiempo, ¿no? Y cambiando a lo largo de su historia vital, porque cambia la sociedad, también cambian las maneras de nombrarnos, ¿vale? Y ahora pues también quería poner de la vida de Marsha, y yo no sé si se verá, pero bueno, lo voy a intentar. Turn around, you're on TV, Marsha. Marsha P. Johnson is remembered as an activist and free spirit, with flowers or Christmas lights in her hair, and said to be one of the first rioters at Stonewall in 1969. Before the term transgender entered the lexicon, Marsha called herself a transvestite or a drag queen. When I became a drag queen, I started to live my life as a woman. During her life, she and other trans activists struggled to be fully accepted in the gay community, which often excluded trans people. Marsha was often homeless, supporting herself through sex work and repeatedly arrested, but she attracted many friends to help her. A fellow activist once saw Marsha asleep under a table of lilies at a flower shop. The employees welcomed her because they thought she was holy. Once, a judge asked Marsha what the P in her name stood for. She explained, "Hey, no, my Johnson. Marsha, hey, no, my Johnson." The judge, charmed, said, "And that's exactly what I'm going to do." She was released. She was well known in New York's Greenwich Village, where she became an icon after the Stonewall riots. I was one of the first girls to ever come and drag to Stonewall. 1969 in the Stonewall riots. Sorry, that's when I started my riot. As one story recounts, during the riots, Marsha threw a shot glass into a mirror at the bar after police entered, shouting, "I got my civil rights." Marsha was a founding member of the Gay Liberation Front, and she formed STAR in 1970 with Sylvia Rivera, a transgender woman and activist. It was revolutionary in its direct support for the trans community. Together, they opened Star House, a shelter for homeless LGBTQ youth. She was also an advocate for those affected by HIV and AIDS, and rejected the stigma and shame associated with the virus. I think you did come to do as you can, and help out as much as you can. Including myself, I have HIV. She remained devoted to her Christian faith throughout her life. Friends say she could be found praying in various churches, at times dressed in velvet, throwing glitter. Marsha died in 1992 at the age of 46. At the time, police said she had taken her own life, a claim friends disputed. I mean, it's hard for me to believe that she would commit suicide. The case was reopened in 2012 as a possible homicide. Like Marsha, trans women continue to suffer from long-standing discrimination and violence. Her legacy reflects the ongoing struggle for transgender people to be safe and receive equal rights. People to realize that we're all brothers and sisters as human beings and in human rights. Vale. Bueno, espero que se haya escuchado. Por lo menos Se ha visto bien, se ha visto bien. Bien.
Vale, como podéis ver en el vídeo, pues ya lo que veníamos comentando, ¿no? Al principio Marsha se definía o hablaba de sí misma como una entidad travesti, al final, bueno, también como una mujer trans, siempre habla de ella como una mujer, ¿no? Pero sí que es cierto que los apellidos o como lo que acompaña a esa identidad pues va cambiando a lo largo del tiempo por una cuestión también histórica, ¿no? Hay una cosa que me gustaría destacar de aquí. Cuando aparece el cuerpo de Marsha sin vida, es cierto que se cerró muy rápido el caso con el tema de que fue un suicidio, y Silvia sí que habla de que duda muchísimo que fuera un suicidio. Silvia intentó suicidarse varias veces a lo largo de su vida, y Marsha tuvo bastantes encontronazos con ella por eso. Marsha era una persona que era muy optimista, era conocida por ser una luchadora nata en ese aspecto, y estaba muy en contra de acabar con la vida. O sea, de verdad, a Silvia le dio una gorda, así hablando en plata. Entonces muchísima gente se negó a creer el hecho de que Marsha se había suicidado. No lo sabremos nunca, no se investigó y sigue siendo un misterio que no es tan misterio desde mi punto de vista. Pero bueno, como podéis ver, el personaje de Marsha, la persona, era muy conocida y muy querida. A mí me gusta mucho cómo estaba muy caracterizada siempre por llevar flores en el pelo, por llevar luces, un poco por ese color en todo lo oscuro, por así decirlo. Me parece una cosa como muy, muy poética, pero muy, muy relevante cuando hablamos de Marsha, de su actitud, de su activismo, ¿no? Porque tanto el activismo de Silvia como de Marsha siempre va a estar caracterizado por un cariño muy grande. O sea, el activismo desde el cariño, ¿no? Que muchas veces hablamos, era algo que las caracterizaba ambas y que me parece pues muy, muy relevante. Vale. Bien, me gustaría también traer todo este mejunje de historia LGBT a nuestro contexto más inmediato, que es España, ¿vale? Entonces, ¿cómo trasladamos o cómo se puede ver trasladado momentos muy parecidos, casuísticas muy parecidas, que se dieron en el contexto estadounidense y también se dieron aquí? De otras formas, obviamente, porque el contexto sociopolítico es distinto, pero como muchísimos de los temas que tuvieron lugar van a ser compartidos e iguales, ¿no? Vale. Cuando hablamos de contexto histórico en España, tenemos que hablar de la represión de la dictadura franquista, que desde 1939 al 75, que va a estar caracterizada hacia el colectivo LGBT por dos grandes losas que van a ser la ley de vagos y maleantes y la ley de peligrosidad y rehabilitación social, ¿vale? Que perseguía activamente a las personas LGBT. Sí es cierto que hay como una situación bastante diferente cuando hablamos de las distintas identidades LGBT en la dictadura franquista. Por una parte, a los hombres homosexuales se les perseguía de forma explícita, la ley reconocía la homosexualidad como un hecho, algo que por desgracia les daba identidad y les daba existencia. De hecho, había una serie de articulaciones a la ley bastante curiosas, ¿no? Existían cárceles para activos y cárceles para pasivos, es una cosa como muy característica de esta ley. Y entonces es curioso, ¿no? Pero sin embargo, cuando hablamos de las mujeres de deseo sexual, o sea, disidentes de disidencias sexuales, es un contexto distinto, porque la mujer durante toda la dictadura franquista va a estar totalmente silenciada e invisibilizada. Entonces, esto lo que va a suponer es, por una parte, una falsa sensación de libertad en algunos contextos,
Por otra, no, hay documentos donde se han encarcelado a mujeres bajo la ley de vagos y maleantes, o sea, esto no es... Y sobre todo lo que va a haber mucho va a ser, ¿cómo se dice? Bueno, en vez de ir a la cárcel, las mujeres iban a psiquiátrico, o sea, las mujeres LGBT iban a psiquiátrico. Un poco la diferencia, ¿no?, entre las dos cuestiones, pero bueno. Después también hay muchísimos ejemplos de mujeres sáficas, curiosamente, en las sociedades femeninas, en los grupos de costura, ¿no? Un poco porque las mujeres se quedaban relegadas a un plano totalmente invisible y eso también suponía que pasaban de ellas, literalmente. Entonces, pues, hacían un poquito también a veces lo que les daba la gana, ¿no? De hecho, que esto lo hablamos en el máster, cuando un doctor se le ocurrió empezar a recolectar pues cosas sobre la sexualidad femenina, una de las cosas que observa es que, bueno, los comportamientos lesboeróticos y homosexuales existen en muchísimas de sus pacientes. No tanto como pacientes que se identifican como mujeres lesbianas o mujeres bisexuales, pero que sí que han tenido relaciones con otras mujeres, con compañeras, con amigas, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco la falsa libertad que otorga el no existir, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, aquí podríamos analizar muchas otras cosas. Vale. Bueno, por otra parte, perdón, las mujeres trans que no existían como identidad en esta época, o sea, la mujer trans no existe como concepto ni como identidad, existen las identidades travestis, las identidades transfemeninas, ¿no? Van a ser en su mayor parte juzgadas como hombres homosexuales, o sea, se entendía como comportamiento homosexual y van a la cárcel también. Lo que podemos analizar también que supone que una identidad que una mujer acabe en una cárcel de hombres, ¿no? Pero bueno, esto también se puede ver a lo largo de la historia, no tan antiguo, sino en los 2000, ¿sabes? Vale. Bueno, la otra etapa que podemos también destacar es la de los años, bueno, décadas 70-80, que va a ir de la mano con la transición, y yo lo he titulado un poco transición e inicio de un movimiento. El movimiento LGBT o el movimiento de la liberación homosexual, sí es cierto que empieza en el 70, bueno, se crea el movimiento de liberación homosexual, que es totalmente perseguido y represaliado por la policía, como era evidente. Pero bueno, que lucha un poco por la despenalización de la homosexualidad, en contra de eso, de la ley de peligrosidad social, que era un poco en lo que se centraba el activismo LGBT de esta época, ¿no? La primera manifestación del orgullo gay en España, que tiene el apoyo del movimiento feminista y los partidos de izquierda, va a ser el 26 de junio del 77, también fuertemente represaliado por la policía. Y a partir de ahí van a aparecer un poco pues diferentes organizaciones y movilizaciones políticas en esta materia, ¿no?, de derechos LGBT, como puede ser pues la EGAM en Euskadi, como puede ser como las FARC y la MDR a lo largo del territorio español. Hay un montón de siglas, hay un montón de organizaciones. La verdad, yo os recomiendo aquí, hay un libro que os puedo dejar también después, que es Revolución o Reforma, de, creo que es Gorka Calvo, ahora no recuerdo el nombre exactamente, pero bueno, os puedo pasar luego el título, en el que ya sí que se analizan todas las organizaciones y todo está más desglosado, ¿no?, el movimiento LGBT en España. Vale. Luego, vale, se acaba eliminando la ley de peligrosidad social en el 79 y no es aún hasta el 1980 cuando se despenaliza completamente la homosexualidad, ¿no? Estamos hablando también de que años después del franquismo sigue arrastrando violencia contra el colectivo homosexual. Las fichas de hombres homosexuales que están registradas en las fichas policiales siguen vigentes aún después de que esa ley se haya eliminado, ¿no?
y van a tardar muchísimo más en eliminarse del todo y que estas noticias no tengan una repercusión real para la vida de estas personas. Pero bueno. Vale. Pues ahí ahora. Vale, como veis abajo de todo, que he añadido también aquí lo de asimilacionismo versus evolución, a partir de los años 80 va aquí a producir también pues un poco una dicotomía de caminos, como la que pudimos haber visto en Stonewall, ¿no? Después de Stonewall, en Estados Unidos. Muchísimos de el activismo se va básicamente a desdoblar en organizaciones radicales que quieren romper completamente con los valores católicos y conservadores, ¿no? De la época y la cis heteronorma, y organizaciones que van a estar más cerca de incluirse, ¿no? Y acercarse a la heteronorma, pues eso, el sector más asimilacionista, ¿no? Y va a haber pues un conflicto de intereses. Luego también esto se va a ver muy relacionado con la crisis del SIDA, porque bueno, la crisis del SIDA ayudó en gran parte a institucionalizar el movimiento LGBT, porque de facto necesitaba la ayuda de las instituciones para trabajar. Entonces, bueno, pues se da un poco el mismo cambio que se podía observar, ¿no? en Estados Unidos. Y son las organizaciones más radicales o que más pretenden romper con la norma, las que siempre se quedan un poco en el olvido. Como un poco pues STAR, como un poco Silvia Rivera o Marsha P. Johnson, ¿no? Los que van a salir a flote y que además estarán muy relacionados con la ley del matrimonio igualitario, van a ser las organizaciones más asimilacionistas, y lo que queda en los márgenes va a ser pues eso, personas como Silvia, como Marsha, personas disidentes del género, personas que se alejan muchísimo de las normas y los valores más conservadores. Bueno, aquí en España yo he querido poner estos dos ejemplos, que tenemos por una parte a Cristina Ortiz, la Veneno, que la he querido traer porque además me parece una identidad muy representativa, que como Marsha y como Silvia también cambió su forma de nombrarse a lo largo del tiempo. En plan, la Veneno hablaba, por ejemplo, de que era un hombre homosexual, pero una mujer, o sea, ambas cosas, ¿no? También hablaba de que era travesti, también hablaba de que era una mujer trans, ¿no? O sea, fue un poco un compendio de identidades que se van adaptando un poco al momento social en el que vivimos y las maneras de nombrarnos. Me parece como muy representativa. También me parece muy representativo cómo se relegó el personaje de Cristina a la farándula y un poco a lo más performativo, ¿no? Un poco del mundo del espectáculo, ese tipo de, ¿no? Y donde obviamente no era tomada en serio, se utilizaba muchísimas veces como motivo de escarnio y bueno. Y sin embargo ahora se está recuperando la figura de la Veneno como una figura, pues una figura muy radical, muy rompedora. Pero también me parece interesante la reflexión, que además también la hago con el papel de Silvia y de Marsha, de que son estas personas que tienen que esperar a estar muertas para entonces ser consideradas identidades radicales, identidades subversivas, identidades aclamadas por la historia. Es una cosa que me parece también muy curiosa y que se da, ¿no? A lo largo de la historia. Al otro lado está Samantha Hudson, que bueno, también como las tres otras mujeres de las que hemos hablado, habla de sí misma con diferentes etiquetas y con diferentes identidades, que pueden ser travesti, a gay, a marica, etcétera, etcétera, ¿no? Y vale, y aquí me gustaría, que además es súper reciente, poneros un fragmento del vídeo de los premios Feroz de este año.
que no sé si han sido, o sea, esta semana o algo así, pero sí que sé que han sido ya hace nada. Y, vale. Históricas historietas sobre candentes encontronazos. Con ustedes, Samantha Hudson. ¿Se ha entendido? ¿Se me oye bien? Qué bien, bueno, me estoy mirando como una fulana. Bueno, nunca había visto a tanta gente guapa junta desde que salí con Carlos Bauti a acompañar a los Grammys Latinos. Me presento, soy Samantha Hudson, la chica de serie B más querida de España, y al contrario de lo que pueda parecer por mi atuendo lascivo y lozano, con estas cadenitas que me quedan pequeñas y estos morros completamente desdibujados por culpa de la puta mascarilla, al contrario de lo que pueda parecer por mi atuendo lascivo y lozano, soy una desafortunada en el amor. Aunque en los tiempos que corren esto es casi una ventaja, porque veréis, el amor, tal y como lo conocemos, está pasado de moda, desfasado, completamente. Creedme que podéis confiar en mi criterio, pues además de ser la travesti más vaga de España y la doble de acción de Ana Torroja, también soy una experta en tendencias. Aunque si por un casual aún hubiera alguien entre el público que se atreviera a poner en duda mi palabra, ¡banda de imbéciles! Tengo la prueba irrefutable de que el romanticismo, igual que el beso en la boca, es cosa del pasado. ¿Os habéis dado cuenta de que ya no se hacen comedias románticas? Y estoy hablando de una señora comedia romántica. De hecho, ¿cuándo fue la última vez que acudisteis al cine para visionar un film romántico? No me digáis que fue hace 3 semanas porque se me calma, ¿no? El caso es que el audiovisual ha dejado de prestarle atención a las pasiones del corazón, al público en general. Ya no le interesan los tórridos affairs de la gran pantalla. No, la gente no quiere bucólicas historietas sobre candentes encontronazos y pastorales happy endings. No. Ese tipo de narrativas tan estereotípicas ya no se estilan. Esas narrativas tan típicas del palo chico conoce a chica, o chica conoce a chico, o chico conoce a chica, o chica conoce a chico, todos conocen a todos y acaban orgía, como en física o química. A excepción de Andy Fernández, por supuesto. Lo que quiero decir, lo que intento deciros desde hace un buen momento, con esta pinta tan lujuriosa, es que el género romántico ha fallecido, y no creo que sea algo exclusivo, pues, en mi humilde opinión, es tan solo cuestión de tiempo que le ocurra lo mismo al resto de géneros cinematográficos. Así es, mi querido y bello público. El mundo del cine está a punto de experimentar una trágica sucesión de decesos, e irán cayendo uno a uno, como fichitas de dominó. El thriller, la comedia, el musical, el western ya lleva algún tiempo muerto, la animación, el documental, todos y cada uno de ellos conducidos sin remedio hacia un inexorable y dantesco destino. Y honestamente, Yara, ahora quiero decir, yo no soy ninguna experta, pero no olvidemos que la realidad supera la ficción, y en el cine, igual que en la vida real, los géneros están desapareciendo, diluyéndose, volviéndose cada vez más opacos. Un saludo a Paco León. No soy ninguna experta, pero creo que la vida es muy corta para vivir tan limitada, y no sé vosotros, pero yo por lo menos no estoy dispuesta a ceñirme a un guión tan acotado porque, señoras y señores, y todo lo que hay en medio, para disfrutar de la vida, igual que para hacer una buena película, no hace falta encasillarse en ningún género. Muchas gracias a todos y que os den por el culo.
Bueno, pues sí, un poco en la línea de este vídeo va pues hablar también de, ese es un vídeo de este año, del 2021, y de cómo la identidad travesti sigue existiendo. Muchas veces se traduce o se define como hombres homosexuales que se travisten, o personas que se visten con, o sea, que drag queens, ¿no? Se equipara un poco al término drag queen, travesti. Y de facto va muy de la mano, pero es que el problema es que travesti, drag queen y mujer trans también van mucho de la mano. Obviamente esto entendiendo a cada persona y cómo escoge, ¿no? Nombrarse y nombrar su identidad, pero es cierto que a lo largo de la historia el drag queen no lo inventaron los hombres homosexuales, lo inventaron las mujeres trans y las identidades transfemeninas. Y hoy en día es cierto, y de hoy en día encontramos que el programa, por ejemplo, de RuPaul, ¿no? De Drag Race, no acepta a mujeres ni a mujeres trans. Entonces es una cosa como muy curiosa, ¿no? De quién ha protagonizado realmente la historia LGBT y quién la está protagonizando ahora en consecuencia. Un poco esa dicotomía, ¿no? También me gustaría traeros otro pequeño vídeo que no sé si... ahí. Vale. Que también trata un poco un tema muy interesante que también veíamos con Silvia y con Marsha, que es el hecho de ser una persona racializada, ¿no? Y cómo todo esto se intersecciona con sus diferentes apellidos o con sus diferentes identidades, ¿no? Nada, también lo menciona Samantha. Samantha muchas veces habla desde una perspectiva de persona en riesgo de exclusión social, de persona de clase baja, de persona obrera, ¿no? O sea, no solamente habla desde su disidencia sexual y de género, sino que no puede hablar de esa identidad sin entender todo lo que la compone en su totalidad, ¿no? Y en este aspecto también introducir el racismo de la mano de Puto Chino Maricón, que también es un activista pues bastante actual y también bastante conocido. Y nada, os pongo un cachito también. O sea, sí que siento que hay un problema de racismo dentro de la comunidad LGTBI, y no solamente racista, sino homófoba, súper misógina, o sea, pero porque al final se centra demasiado en la cishomonormatividad y al final no se presta atención a todas las luchas y todas las interseccionalidades que existen dentro de este colectivo. Siempre me ha costado mucho trabajar en equipo porque soy violinista y eso se nota mucho, y realmente en el segundo EP descubrí que para crecer hacía falta también abrir tus puertas y trabajar con más gente y colaborar, ¿no? Para enriquecerte. En el segundo EP sí que es cierto que las canciones las autoproducí, pero los visuales me los hicieron, pero porque también siento que tengo que aprender mucho. O sea, hay muchas cosas que tengo que aprender y con estos artistas realmente era una colaboración y una enseñanza. A mí me encanta colaborar, es lo que he descubierto. Trabajé con Matei, que es impresionante. Y también visualmente, o sea, yo estaba muy interesado en estos universos que siento que todavía no tienen tanta visibilidad, y me interesaba mucho el lenguaje que utilizaba Tomás Acio, o sea, era amor a primera vista. Y desde el primer momento, o sea, conectamos. Me declaro un artista post-internet porque utilizo códigos o herramientas muy características de nuestro tiempo, ¿no? De la actualidad. El WhatsApp, o sea, cómo nos comunicamos, cómo utilizamos Internet. Yo le doy mucha importancia a Internet en general, pero porque ahí he tejido todas mis redes, ahí he conocido a todas mis comunidades. Por eso para mí es tan importante el Internet, porque no solamente me ha ayudado a forjarme como artista, sino crear tejidos con otras personas y otras comunidades. O sea, mi objetivo desde el principio no era hacer canciones protesta. Yo hablaba sobre mi día a día
y el día a día de una persona racializada, inevitablemente, o sea, vas a tocar el tema del racismo. Es algo inherente. Ya por el mero hecho de subirte a un escenario siendo racializada o sea, andando por la calle, estás ejerciendo activismo, eres un sujeto político. Yo siento que en mi música igual pasa algo parecido, que no necesariamente tengo que hablar sobre el activismo o sobre el antirracismo para ser un sujeto político, sino por el mero hecho de que haya una persona asiática migrante, disidente sexual encima del escenario, ese cambio de perspectiva ya implica un cambio político dentro de lo que cabe. Siento que en el orgullo crítico se considera todas las opresiones además que puede atravesar un cuerpo disidente sexual racializada o discapacitada, neurodivergente, etc. Y aparte de eso, o sea, siento que el orgullo crítico es un espacio que no está mercantilizado, que es algo muy importante, que al final nuestra lucha, o sea, es una resistencia y tenemos que acordarnos de dónde viene, de nuestros orígenes. Desearía que supieras que ojalá te murieras y que desaparecieras. La verdad es que todavía no sé cuál es la experiencia de una persona disidente sexual y, o sea, racializada, porque al final lo vives está tan fusionadas las dos que al final no sabes distinguir dónde acaba, digamos, tu identidad como disidente sexual y dónde empieza o termina la racializada, ¿no? Pues como podéis observar, el vídeo me gusta mucho porque además de tratar la interseccionalidad, ¿no?, de la identidad, como también se puede ver que la trataban Silvia, Marsha o Samantha, incluso Cristina también, pues me gusta un poco retrotraer que esta identidad queer, estas identidades disidentes del género y disidentes de la norma, no solamente existían, ¿no?, en la década de los 60 con Stonewall, no solamente, sino que llevan existiendo a lo largo de la historia y seguirán existiendo, ¿no? Y son en muchas ocasiones motor de cambio y las que más están dando la cara y en primera línea de fuego en cuestiones de LGTBI-fobia, racismo, misoginia, etcétera, etcétera, pero las menos reconocidas, y cuando se reconocen, cómo se reconocen, en qué contextos, en dónde damos voz y en dónde nos interesan y en dónde no, ¿no? En plan, es una cosa que me parece como muy curiosa y que de hecho era un poco la idea, ¿no?, que quería traer con todo esto, ¿no? Además de reivindicar pues la figura, ¿no?, de las activistas de Marsha y de Silvia. Y aquí traigo un poco esta imagen que he hecho así un poco para explicación visual, ¿no?, de lo que quería decir. Dentro de esta diapositiva podemos encontrar un montón de etiquetas, por así decirlo, que además se usan a día de hoy o podemos encontrar identidades de personas que forman parte del colectivo LGBT. Y las he puesto un poco al montón, desordenadas, básicamente, ¿no? Y lo que me gustaría un poco aquí reflejar es que, como ya he comentado antes, muchas veces podemos no entender que haya identidades que se superpongan, ¿no? Y que haya identidades que se interseccionen, que haya identidades que vayan una al lado de la otra porque bajo nuestra visión no tienen sentido o son excluyentes. Pero es que la realidad es muy distinta, la realidad es mucho más plástica y mi pregunta también va un poco muy relacionada con esa dicotomía política de asimilacionismo versus revolución, ¿por qué tenemos una sed incansable de ordenar lo inordenable? Que es este esquema tan bonito que se me ha quedado en esta diapositiva, ¿no?
En plan, Cintia, realmente... Ay, sí, sí. perdón que te interrumpa. Boots o bats, como se pronuncie. ¿Dónde se utiliza o en qué contexto? Porque es que no conocía la palabra, Vale. no sé, por saber. Es butch, va muy asociado a la identidad lésbica masculina, ¿no? Donde una identidad, bueno, de una mujer disidente sexual no responde a la expresión de género normativa que se espera, ¿no? Femenina, etcétera, etcétera, ¿no? Va un poco por ahí. Existen otras muchas, ¿no? Pero bueno, la dicotomía que usamos a día de hoy es butch-femme, ¿no? Esas dos identidades para hablar sobre todo del colectivo lésbico. Vale, gracias. Nada. Aprovecho. Sí. Perdón. Es que lo de desviada, o sea, la palabra desviada me ha dejado un poco loca. Entonces, ¿en qué contexto está? He puesto desviada porque, bueno, era un poco el contexto de lo que se usaba para designar, vale. ¿no? Y cómo que todas estas palabras van a ser, o cosas, por ejemplo, marica, ¿no? O bollera, van a ser palabras que se utilizaban despectivamente hacia el colectivo LGBT, hacia un colectivo LGBT además muy disidente de la norma, y cómo esas etiquetas muchas veces no son, es decir, que la definición no va muy bien a una definición concreta de es esto, esto y esto, sino a yo me he reapropiado con lo que me han atacado, con lo que me han violentado, ¿no? Entonces, desviada, obviamente puede usarlo cualquier persona, ¿no? Por así decirlo, es una cosa muy, muy paraguas, pero porque es una reapropiación del término, ¿no? De enfermo, de desviado, de pervertido, etcétera. Va un poco por ahí. Si estoy entendiendo bien, estás como haciendo una mezcla de todos los términos que han utilizado, ataque y que se han reapropiado dentro del colectivo LGTBI. Sí, he hecho un poco los términos que existen, los términos que se usan, los términos que se han usado. Vale. Porque, por ejemplo, nada, a vosotras. El término travesti lleva consigo muchísimo estigma. Y de hecho las identidades travestis se han invisibilizado y existen desde hace mucho tiempo. Y en España existieron. De hecho, muchas veces se utiliza la excusa en este contexto de sí, travesti, transvestite existía en Estados Unidos. Pero es que en las organizaciones LGBT que existieron durante la transición, había grupos de mujeres transexuales y travestis. ¿Qué pasa? De esos grupos no ha hablado nunca nadie. Y hemos venido al futuro, estamos ahora en la actualidad diciendo que travesti es un hombre homosexual que se viste de mujer, pues de forma performativa. Y que no es así. Como Samantha Hudson, ¿no? Que dice, soy la travesti más conocida de España, ¿no? Es decir, que es muy interesante cómo hemos también permitido o no permitido a ciertas etiquetas sobrevivir o no sobrevivir, ¿no? Porque tenemos un montón de etiquetas de la cultura gay, ¿no? De hablar, pues podemos hablar de nutrias, osos, un montón de prácticas y de, ¿no? Un poco como la cultura de la disidencia sexual, que es muy rica, pero no podemos hablar de otras identidades, ¿no? Porque además no tienen, bueno, no eran correctas o no tenían un peso político, etcétera. Bueno, se utiliza una retahíla de excusas que además no tiene sentido, porque quiere decir peso político, la palabra travesti tiene muchísimo a lo mejor más que gay, ¿no? Y cómo también modificamos la historia hacia donde también queremos nosotros modificarla. Desde el asimilacionismo, obviamente estoy hablando, no estoy hablando desde los movimientos radicales. Pero porque desde los movimientos radicales nunca ha habido problema porque alguien haya dicho que es marica y una persona no binaria y butch. No ha habido nunca. Es decir, porque tenía sentido. Tiene sentido en el sentido de que yo vivo mi identidad con las herramientas que tengo en un mundo completamente y profundamente binario, homófobo, misógino, normativo, etcétera, etcétera. Pues, si yo no va un poco por ahí. Por eso, ¿no? Que yo entiendo... Uy, perdón. Dale, vale. Por ejemplo, ¿las personas TERF podrían considerarse asimilacionistas? O sea, como más de esa, como por esa vía. A ver, claro, es que, por ejemplo, un poco la ideología, ¿no? La línea ideológica del feminismo transexcluyente
no es algo novedoso, no es algo, bueno, también hay que analizarlo en cada uno de sus contextos, no es lo mismo hablar de feminismo TERF hace 10 años en el contexto Reino Unido que lo que es hablar de feminismo TERF actualmente, ¿no? O sea, obviamente... Sí, yo digo actualmente, ¿no? actualmente. Pero actualmente, quiero decirte, el feminismo español, que es algo que no he tocado aquí, pero bueno, que se podía tocar, también es una cosa muy curiosa, porque en la década del 70 las lesbianas acabaron mareadas. Esto es una cosa históricamente verídica. El colectivo de lesbianas, y hablo de lesbianas como un término paraguas porque durante la década de los 70 el colectivo bisexual no existía como identidad, ¿vale? Entonces, dentro de lesbianas estaban tanto mujeres lesbianas como bisexuales, en este caso, en la década de los 70 en España, y se iban del colectivo LGBT para ir al feminista, luego del feminista al colectivo LGBT, luego o sea, era una cosa que era un partido de tenis, aquello. O sea, yo leyendo el libro era un partido de tenis. Y esto no es una cosa de, a las lesbianas se le ha sido la pinza y me apetece ahora estar aquí o me apetece estar aquí, o dependiendo de lo que luchemos, estoy aquí o estoy aquí. No, no, es me echan de este lado, me tengo que ir para el otro, me echan de este lado, me tengo que ir para el otro. Literalmente, el feminismo español institucional de los 70 echó a las lesbianas del feminismo porque no consideraba a las lesbianas como mujeres, como lo hizo con las mujeres racializadas, que tampoco las consideraba sujeto político del feminismo. Entonces, teniendo en cuenta este caldo, yo entiendo el feminismo TERF actual, ¿no? Como un poco, ¿sabes? Una evolución lógica de lo que venía siendo el feminismo blanco, burgués y heterosexual. Entonces va un poco por ahí. Pero sí, es el que más se acerca a la norma, obviamente. Y la gente que más se aleja de la norma, en este caso podríamos hablar tanto de mujeres trans como personas no binarias, que también tienen un frente abierto con el feminismo TERF, como masculinidad, como los hombres trans. Cuanto más te alejes de la norma, pues más violencias vas a poder percibir, la verdad. Y no sé si he contestado bien a todo. Sí. Gracias. Nada. Te explicas fenomenal. Que luego yo tenía una pregunta porque me crea como cierta confusión, porque me parece muy paradójico que al final dentro de un colectivo que sufre discriminación, a la hora de plantear determinadas etiquetas, las plantees desde la discriminación de X géneros. Cuando estabas hablando del tema de las drags, que no se aceptan mujeres trans o mujeres biológicas, o sea, cis, vamos. O sea, ¿cómo lo planteas? Quiero decir, ¿están planteando ya ese margen como una etiqueta excluyéndolo? ¿Eso es discriminación? ¿O las discriminan de forma premeditada sabiendo que forman parte de ese colectivo o que puedan querer ser drag durante un tiempo y luego de repente deciden expulsarlas? O sea, como que luego yo no entiendo estas paradojas que se dan dentro del colectivo de hasta este punto sí, y luego ya no, me vales cuando tenemos un objetivo común, pero luego ya, ¿sabes? Entonces, quería saber un poco tu opinión con todo esto porque me confunde mucho. Sí, a mí también me parece, bueno, paradójico cuanto menos, ¿no? Yo cuando descubrí, ¿no?, que una mujer trans estaba en RuPaul antes de transicionar y en el momento en que inició su transición la echaron, ¿no? Porque las mujeres, bueno, RuPaul salió diciendo que las mujeres no pueden ser drag queens. Porque los drag queens son hombres homosexuales o bisexuales, o sea, hombres LG, ¿no? ¿Vale? Claro, esto es una cosa como muy curiosa, pero sí que es cierto que como la identidad de travesti en España, que ha sido hombre homosexual que se viste de forma artística, esto ha pasado también en Estados Unidos y se ha asumido que las drag queens era cultura de hombres homosexuales, cuando, bueno, es cierto que había hombres homosexuales que eran drag, o sea, hacían drag queen, pero las drag queens sí tienen un origen en las mujeres trans muy marcado. El problema es que no nos interesa. Es decir, nos hemos apropiado, ese sector se ha apropiado de esta cultura, que esa cultura estaba muy entremezclada. Yo entiendo que sí, es cierto que forma parte de la cultura gay, o sea, porque la tiene que formar, pero que Silvia y Marcia formaban parte de la cultura gay y eran mujeres. O sea, es que el problema es que cuando no entendemos esto, cuando no entendemos el fluido o la diversidad dentro de las identidades, y pasamos por el filtro del binarismo y de la norma, acaba saliendo cosas como esta, ¿no? De que algo que era mío
ahora es tuyo de repente porque, claro, pues hemos deturpado la historia hacia unos derroteros que a mí me vienen bien, ¿no? Entonces va un poco por ahí. Va también por ahí el hecho de que muchas veces las personas trans no binarias, o sea, es una lucha muy constante para defender su identidad, ¿no? Muchísima gente cis del colectivo LGBT diciendo no sois trans porque no me da la gana, básicamente, ¿no? No hace tanto tiempo, muchísimas asociaciones LGBT decían, sí, bueno, existen las personas no binarias, pero tienen que alienarse políticamente en X cosa, ¿no? O sea, de siempre pasando un poco eso, intentando acercarse a la norma para yo poder entender tu realidad, porque como no soy capaz de entenderla desde otro punto, porque no quiero, bueno, y porque es complicado, yo también soy capaz de entender que el patriarcado, la misoginia y la cis heteronorma la tenemos todas dentro, ¿no? O sea, obviamente, pero vamos, que va un poco por ahí. No sé si es que de verdad, y espero explicarme bien, porque es complicado. Sí. No, te está explicando de maravilla. De maravilla. Es muy complejo al final. Complicado, pero porque intentamos eso, ordenarlo bajo una lógica muy normativa y muy binaria, porque es la que tenemos. O sea, esto es así también, o sea, es el mundo que tenemos y las palabras que tenemos. Y claro, intentar ordenar todo esto en nuestras palabras, en nuestro idioma, que no es muy posible, pues acaba suponiendo todo este tipo de conflictos, ¿no? Entonces, por ahí va un poco la reflexión. Y bueno, yo iba a poner algo al final, en plan una diapositiva así como un título o una conclusión o algo, pero la verdad me pareció mucho más característico, es una foto que, bueno, que personalmente adoro y que me gusta un montón, que es Marsha P. Johnson, que, bueno, con sus flores características y su sonrisa característica, muchísimas fotos que nos ha dejado, nos dejó esta expresión, la verdad, siempre es algo como que muy bella, ¿no? Y yo acabo un poco aquí en todo este lío, que es verdad que es un lío, es un embrollo de identidades, de teorías, de ideas, de conceptos, ¿no? En quedarnos en una de las cosas que creo que más merecen la pena rescatar, y es el cariño y un poco apelar más a lo emocional, ¿no? El trabajo que hacían Marsha y Silvia, esas madres de una casa, de gente de muchos sitios y de muchas identidades, la familia enorme, ¿no? Y extensa que formaron, que construyeron y que lucharon, estaba basada no tanto en qué sentido tienen las personas no binarias, qué sentido tienen los roles de género, sino en vamos a apoyarnos porque, bueno, tenemos que formar una red de afectos entre nosotras, ¿no? Entonces es un poco más la conclusión que me gustaría dejar con todo esto. Pero vaya, y también, bueno, eso, sobre todo reivindicar el papel de estas dos activistas, también de activistas, bueno, de papeles como la Veneno también, como Samantha Hudson, como también Puto Chino Maricón en España, que muchas veces, bueno, lo de Cristina es personalmente bastante sangrante en general, todo el proceso que ha vivido, su identidad, su nombre, el tratamiento, que ha sido muy triste de ver, la verdad, y ha sido muy castigada en muchas ocasiones, ignorada en muchísimas ocasiones, que el colectivo LGBT se visibilizaba en contra muchas veces de ella, y ahora de repente la queremos rescatar como un mártir, ¿no? Como un ídolo y como una cosa a seguir de nuevo una vez después de muerta, porque antes no me interesaba, ¿no? Y bueno, pues un poco también Silvia y Marsha, pues un poco lo mismo, ¿no? También me parecía muy importante traer la reflexión de que es muy necesario hablar de ellas, pero en un sentido de memoria histórica y de justicia, ¿no? El colectivo LGBT tiene mucha
que agradecerle y que devolverle al colectivo de personas queer, de personas de género diverso, de transfeminidades y transmasculinidades y de personas que estaban, de nuevo, identidades de los márgenes, las llamadas, ¿no? Y que igual es necesario como pues ponerlo encima de la mesa y empezar a agradecer y hablar sobre estos temas, porque además el colectivo trans, tanto binario no binario, sigue siendo un colectivo totalmente discriminado a día de hoy, dentro del colectivo y fuera. Entonces, pues bueno, traer eso un poquito al centro de la conversación. También un poco tenía sentido, o yo pensé, ¿no?, que tiene mucho sentido con toda la situación social que estamos viviendo ahora mismo, con el feminismo trans excluyente, como mencionaba Malena también antes. Lo tenía mucho, que es muy coherente, ¿no? Todo esto me pareció como muy importante en este contexto en concreto. Y bueno, también quiero daros las gracias a todas por estar aquí, por escucharme. Espero que, bueno, que haya servido un poquito de algo. Yo me gustaría un montón escucharos a vosotras si tenéis alguna cosa que comentar o preguntar cómo reflexionar, cómo opinar o aportar. Y nada, eso. Muchas gracias. Bueno, para acabar, para que no te quedes así vacío, que muchas gracias, lo has hecho fenomenal. Me ha encantado. Lo mismo. De verdad que así dudas o tal, o sea, más allá de reflexión, que me quedo con cosas que yo creo que tengo que interiorizar y tengo que darle un par de vueltas, me ha parecido muy interesante. Creo que además el tema lo controlas fenomenal y que tengo ganas de tomar un café y que me sigas contando, la verdad, pero maravilloso. Sí, muy bien. Vale. Muchas gracias. Yo digo lo mismo, muchísimas gracias, Cintia. Ha sido muy, muy interesante. Me lo voy a creer yo, ¿eh? Pues créetelo, Claro que sí. créetelo. Yo digo lo mismo también. Me ha encantado. Preciosa la foto con la que termina y las conclusiones. Y nada, muchas gracias, Cintia. Hemos disfrutado. Enhorabuena por el trabajo que has hecho. Muy interesante, además muy bien documentado, aunque a veces los vídeos nos ha costado un poco, Sí. pero vamos, que te lo has trabajado, no cabe duda. Así que nada, hemos aprendido, nos han motivado mucho con el tema y muchas reflexiones, como dice nuestra compañera, así ahora para darle vueltas. Y bueno, que te quedes contenta, porque nosotros lo estamos habiendo compartido todo lo que nos ha enseñado esta tarde, que ha sido mucho, mucho. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, igual es buena idea, dejo de compartir pantalla y os comparto todos los enlaces por el chat, porque igual si estoy clicando cosas va a molestar más de lo que... Entonces dejo aquí, ¿vale? Sí, y os y comparto... recuerdo yo que os he dejado ahí en el chat un enlace para que le digáis a nuestra chica todo lo que os gusta, ¿vale? Y que lo valoréis. Ya le hemos dicho muchas cosas, pero bueno, nunca viene mal. Así es que ahí lo tenéis y acordaros también que mañana tenemos otro tema para que si queréis estar a las 6, pues disfrutaremos otra vez. Hola, yo voy a repetir un poco lo que han dicho las compas, pero es que me ha encantado, o sea, me ha atrapado desde el primer momento, me ha parecido una maravilla de tertulia, que no sé, o sea, has dado un mogollón de datos, que súper guay, pero luego también has dado como un espacio a la reflexión y de hecho dudas ahora mismo, bueno, espera que me pongo la cámara que esté aquí, dudas no tengo, pero porque se me ha quedado tantas cosas en la cabeza que a lo mejor en un par de semanas sí que sí, lo que ha dicho Isabel, si me tomo un café contigo probablemente te pregunte 100.000 cosas, pero bueno, ahora mismo es asimilar y increíble. Me ha encantado muchísimo, de verdad. Oh, muchas gracias. Aquí dispuesta vamos a los cafés que queráis, ¿eh? Vamos, eso tenerlo en cuenta también. Vale. Bueno, el enlace o sea, el título que os ha pasado es el libro que, bueno, ahí recopila un montón de testimonios de eso, de Silvia Rivera y de Marsha, y ahora estoy intentando coger los enlaces, que está siendo un poco complicado. Tenía que haberlos ya, tenerlos listos, pero no.
Si tiene, bueno, iba a decir, si tiene dificultad los podemos hacer por el aula, pero bueno, puede haber gente que no sea alumna. No, pero yo creo que... A ver, si me dejo. Vale, sí que los tengo, o sea, ahora los paso todos. Ahí voy. Y listo. Vale. Me faltan 2 y ya está. Yo creo que sí, están todos ahí y ya estaría. Serían esos. Y ya lo siento que algunos se haya visto un poco mal porque eso, que yo creo que es un poco mi internet que va un poquito a su bola. Pero bueno. Bueno, ha estado compensado por el resto. O sea que... Pero sí, la verdad es que merecen bastante la pena. Yo tengo una fijación con el vídeo de Marsha porque es que me encanta. Pero bueno, tanto también toda la música de Pupettino Maricón también es una maravilla. Y Samantha Hudson también podéis seguirla en redes y demás porque otra maravilla más. Y habla también de temas muy interesantes, ¿no? Y también me parece que no lo he comentado al acabar el vídeo. En el vídeo de Pupettino Maricón merece mucho la pena mirar los comentarios. No merece la pena porque es bastante repugnante, pero me parece como muy, ¿sabes? Muy de dar la razón a todo lo que dice el vídeo, ¿no? Vas a los comentarios y confirmas absolutamente todo lo que has comentado en el vídeo. Me pareció, yo lo vi y me pareció como, vamos, irónico y poético al mismo tiempo, básicamente. Pero bueno. Bueno, pues nada, que paséis buena tarde, lo que queda de tarde. Y nada, hasta la próxima. Gracias, Cintia. Gracias a todos, a todas. Un placer. ¿Vale? Igualmente. Chao, chicas.